Bueno, entonces vamos a decir que estas revueltas inician en Túnez, como veníamos hablando en la parte 2 del video, y que poco a poco en los estados africanos y después en el Medio Oriente se fue expandiendo esta primavera árabe y esta revuelta juvenil. Vamos a hablar entonces un poco acerca precisamente de estos países en los que empezó la primavera árabe y vamos a empezar con Túnez. Las primeras protestas de Túnez ocurren porque un hombre llamado Mohamed Bouazizi se incendia a sí mismo y esto, bueno, el señor era un vendedor ambulante, él tenía 26 años, ¿sí? Y en diciembre del 2010, debido a que pierde su puesto de trabajo y a que sufre el maltrato de unos oficiales locales, él decide inmolarse e incendiarse a sí mismo para mostrar la injusticia que se estaba viviendo en ese momento en Túnez. Este movimiento empieza entonces a surgir un movimiento de protesta de la gente, de los jóvenes principalmente, porque ellos empiezan a cansar de estos abusos policiales, de estos abusos gubernamentales, y empieza a haber este movimiento que rápidamente se disemina por el país en contra de esos altos precios de alimentos, contra la corrupción. Entonces ya no solamente fue por lo que le pasó a Mohamed, sino que ya empiezan a encontrarse todas las inconformidades que en ese momento tenía el pueblo tunecino, ¿no? El gobierno de ese momento intentó contrarrestar el movimiento con violencia, lo cual fue contraproducente porque las protestas rebasaron a la fuerza pública y forzaron al presidente de ese entonces, Sinel Abidine Ben Ali, a abandonar el país. Imagínense ustedes que entonces en octubre del 2011 los tunecinos hacen una elección libre para empezar a hacer un gobierno de transición, ¿sí? Y elegir un consejo que se encargue de elaborar una nueva constitución para elegir un presidente y un primer ministro democráticamente. Esto se hace en diciembre del 2011, donde se posesiona un gobernante que es elegido de manera democrática. Sin embargo, las diferencias políticas y estos radicalismos que existen en estos avatares políticos, en estos tejemanejes políticos, hizo que se perdieran los logros democráticos alcanzados en pocos años, porque en el 2013 la Asamblea Constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente de ese momento empieza a perseguir a la oposición, irrumpen en... Bueno, vamos entonces con el segundo país al que llegó esta primavera árabe, que fue Egipto. Entre enero y febrero del 2011, diferentes protestas masivas se desarrollaron en las principales ciudades egipcias. Esto fue estallado debido a que un hombre que fue encarcelado y llevado por la policía fue asesinado a golpes por los policías. Entonces los amigos de este hombre lo que hacen es hacer un grupo de Facebook donde denuncian la situación y donde invitan a movilizarse, y resulta que ellos no se dan cuenta que esa movilización a la que invitaron llega a ser una invitación sin precedentes, porque se une mucha gente que no solamente comparte el dolor del asesinato por parte del gobierno de este amigo, sino también empiezan a surgir todas esas diferencias que habían contra estos regímenes en ese momento, contra el régimen de Hosni Mubarak, que fue depuesto, es decir, sacado del gobierno tras 30 años en el poder. Fueron 3 décadas, ¿sí? Y esta victoria la logran los egipcios en mayo del 2012, donde participan en unas elecciones presidenciales que dan la victoria al islamista Mohamed Morsi. Sin embargo, este gobernante sufre un golpe de estado militar que condujo al poder de un general militar que ha legitimado su ascenso hasta la actualidad. Luego vamos a hablar de Libia, que es otro país africano en donde también llega la primavera árabe. Vamos a decir que en este país africano las movilizaciones se desencadenaron contra el régimen de Muammar el Gaddafi,
quien mantuvo el poder por más de 40 años, y estas manifestaciones adquirieron un carácter violento, tuvieron ayuda de la OTAN, hicieron un ataque contra las fuerzas de Gaddafi, y en el 2011 finalmente es removido tras la toma de Trípoli, la capital, por sus opositores. Después de evadir su captura por semanas, Gaddafi es asesinado en el 2011, y aquí es donde empiezan los desafíos de gobernar a Libia después de tener un gobierno provisional conocido como Consejo Nacional Transicional, que tratan de restaurar la economía libia y ejercer control sobre muchas milicias regionales y tribales para que hubiese más unidad en el país. Sin embargo, esto no fue tan fácil, por lo cual algunas personas consideran que después de esta primavera árabe, Libia quedó como un estado fallido, debido a la desunión, a las diferentes peleas políticas e ideológicas que aún existen en el país. Finalmente, entonces, vamos a hablar de estos focos de presión, en África, de tensión en África. Vamos a decir que hacia 1991 la gran mayoría de regímenes africanos habían declarado su compromiso con los derechos humanos, con los principios democráticos, con la representación multipartidista, es decir, que hubiesen muchos partidos políticos y que estos partidos políticos se respetaran. Sin embargo, los estados poscoloniales de estos países empezaron a colapsar en un contexto de fuertes conflictos culturales, religiosos, conflictos armados por el poder político, que ha ocasionado diferentes guerras donde los afectados son obviamente en su mayoría la población civil, que no solamente son afectados en términos de que están en medio de la guerra y pueden ser asesinados, sino que también el hambre, la desolación, la pobreza. Entonces se dice que en 1990 más de 1,5 millones de personas mueren como consecuencia de guerras en África, y otras miles, millones de personas son desplazadas por esta violencia. Entonces, acá vemos los principales focos de tensión, que son los siguientes. La Guerra Civil de Sudán, que va de 1983 hasta la actualidad. Esta es una confrontación que es fundamentalmente étnica y religiosa. Ahí vemos entonces una de las tantas características que yo ya les había nombrado. Se enfrentan dos bandos, el del norte, de mayoría musulmana, y el del sur, que es cristiana en su mayoría. El conflicto comienza, miren, en el 83. Más de 30 años, 40 ya van a ser, cuando el gobierno musulmán del norte intenta imponer la ley islámica en todo el país. Ya se calcula que 1,9 millones de personas han muerto en esta guerra, en la que el norte reconoció la independencia de Sudán del Sur en el 2011, aunque la violencia étnica aún persiste. Sudán llegó a tal punto que le tocó dividirse en Sudán del Norte y Sudán del Sur, porque no se aguantaban más los unos a los otros debido a estas diferencias étnicas y culturales. La segunda de la que vamos a hablar es la Guerra de África de 1998 al 2003, donde vamos a hablar que en la República Democrática del Congo se vivieron 5 años de conflicto que cobraron la vida de más de 4 millones de personas, ¿ya? Entre las causas de esta guerra están las disputas, ahora estas son por diamantes, la rivalidad también entre los miembros de las etnias Tutsi y Hutu, porque estas grandes guerras en África de la República del Congo, ya hablamos que ahí hacen parte estas dos etnias, Tutsi y Hutu, y a pesar de la firma de un acuerdo de paz y la presencia de la ONU para tranquilizar la situación, con un gobierno de transición, la amenaza volvió en el 2003. La Guerra Civil de Argelia, de 1901 a 2002. Este conflicto lo que hizo fue enfrentar al gobierno de Argelia y a rebeldes islamistas radicales, y finaliza con la victoria del gobierno, dejando un saldo de 100.000 muertos y 1 millón de familias afectadas con grandes pérdidas económicas. La guerra civil en Somalia
desde 1991 hasta la actualidad. Ya más o menos yo les conté en la primera parte del video de qué se trata, tienen una descripción detallada. Y finalmente la Guerra Civil de Sierra Leona de 1992 al 2002 comienza con el levantamiento de un frente revolucionario que intenta derrumbar al gobierno. Mueren miles de personas, más de 2 millones desplazadas, son 11 años de conflicto. Los países vecinos se convierten en albergue para los refugiados que intentaron escapar de esta guerra civil. Obviamente gana en esta guerra el Estado. Creo que hasta ahí podemos ver de una manera clara, como yo les dije desde el principio, rapidísima, un poco acerca de todas estas tensiones, de estos conflictos, de esos escenarios de conflictos mundiales, y el día de hoy quería ver África. Sé que hay muchos más conflictos en África, sé que hay muchas más guerras, si quieren ustedes las pueden consultar, pero por lo pronto las invito entonces a que nos dirijamos a la actividad, a que la desarrollemos, la enviemos, y si tenemos alguna duda o inquietud me pueden escribir en la misma guía y yo con mucho gusto les se la soluciono en la próxima sesión de Ciencias Sociales. Que tengan un feliz día.